el señor José Willy Cortés Carrera, miembro del Comité Directivo de Hacienda Digital. Iniciamos de inmediato con las palabras de don Nogui. Muchas gracias. Les agradezco que vengan, porque a mí me parece que esta conferencia es de la mayor trascendencia de las que hemos hecho. Y voy a decirles por qué. Cuando uno llega y planifica el desarrollo de una medida, particularmente en lo que tiene que ver con el pago de impuestos o con los mecanismos para hacerlo, tiene que tener todo un proceso de consolidación del mismo. Cuando nosotros pusimos la fecha del 2 de junio, definimos que había un proceso de capacitación, evaluamos el periodo para la capacitación y decidimos pasarlo para el 4 de agosto. Ustedes se preguntarán por qué. Hay dos razones fundamentales. La primera es la ventana de tiempo en el cual se hacen las cosas. Y ahí quería ser claro. Cuando usted tiene un periodo en el cual hay un pago parcial de renta, tiene que tener muchísimo cuidado. Y esa es una de las razones por las que hoy venimos a anunciarle a los costarricenses que vamos a pasar de fecha 4 de agosto al 1 de octubre. Al 6 de octubre, perdón, el momento en el cual va a arrancar TribuCR. Y esto se da por tres razones fundamentales. Número uno, por la forma en la cual tenemos que migrar los datos. Estaba planificado para que fuese el 18 de julio. No se pudo hacer porque una diputada presentó un recurso sobre algo que realmente no tiene razón de haberlo hecho. Y eso tuvo implicaciones desde el punto de vista no solamente de la operativa, sino que va a tener consecuencias. El cambio al 6 de octubre se basa fundamentalmente, porque no se puede hacer en septiembre, que hay un pago de renta y también, obviamente, el pago de IVA. Nosotros estaríamos haciendo cambios en el proceso de pago de IVA de octubre, y a eso se va a referir don Mario Ramos. El segundo tema que es importante señalar es que vamos a continuar con el proceso de capacitación. Creemos que esto es algo que no podemos detener y que tiene que internalizar los costarricenses. Obviamente, la decisión del contencioso administrativo vamos a estarla esperando y eso nos va a tomar como decisión algo que es bien importante. Si nos dan la razón en el periodo adecuado, podríamos hacer la migración como se planificó. Si no, vamos a tener que hacer un proceso de migración incremental que se conoce, y eso quiere decir que van a subsistir los dos sistemas por un periodo de tiempo. Y eso es realmente gravoso. Gravoso no solamente para el contribuyente, sino también para el Estado, porque hay un costo asociado con 2 veces o 3 veces migrar dependiendo de cómo vayan a hacer las cosas. El tercer elemento que me parece bien importante es la necesidad de innovar. O sea, no podemos estar condenando a este país a no poder avanzar porque un grupo pequeño de incumplidores decidieron que no era lo correcto. Y digo incumplidores porque de previo al 18 de julio, más o menos 300,000 contribuyentes sí hicieron la tarea, sí se pusieron al día. Y aquí hay un tema fundamental de decir. El problema es que esa fotografía del 18 de julio iba a permanecer inalterada hasta el 4 de agosto. La pregunta es, ¿no se supone que todos los costarricenses deberíamos estar al día en el pago de los impuestos? Y ahí es donde yo creo que desde el punto de vista práctico tenemos que tener claridad sobre las implicaciones que tiene para esto. Creo que es un anuncio importante, no solamente desde el punto de vista de las implicaciones que tiene, sino también desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, porque esto nos va a costar más de $100,000. Eso es el costo monetario que significa tener un traslado de datos de manera incremental. Así es que quería anunciarlo a los costarricenses y agradecerles que estén ustedes aquí, porque me parece que lo trascendental de esto es conocer las implicaciones de una medida mal pensada, para no decir malintencionada. Muchas gracias. Continuamos con don Mario Ramos, director general de tributación. Bueno, muy buenos días a todos.
Ah, ya. No, pero vos tenés que poner la computadora. Ok. Acá ahora sí. Perfecto. Bien, tal y como lo adelantó el señor ministro de Hacienda, hemos tenido que tomar una serie de acciones a partir de que fuimos notificados el viernes 18 de julio de que se le dio curso a una medida cautelar en relación con la consulta de situación tributaria. Entonces tenemos una presentación y que me parece que es más fácil para que puedan seguir. ¿Por qué debemos valorar una medida o un cambio en el cronograma y cuáles son los efectos de una mala interpretación de lo que había sucedido? Creo que lo primero, antes que nada, es que todos tenemos que dejar claro que la consulta de situación tributaria iba a quedar congelada. ¿Qué significaba eso? Que estaba consultable, pero con la fotografía que iba a ver a las 23 horas y 45 minutos del 18 de julio del 2025. Es decir, todas las personas podían perfectamente hacer la consulta. Lo que no iba a suceder era que iban a poder, en caso de estar morosos u omisos, actualizarla. Esto es importante por los tipos de migración que se pueden hacer cuando estamos frente a un proyecto de esta naturaleza. Entonces, tal vez lo que resulta más importante es, si querés, lo que resulta más importante, ahorita vamos a explicar los tipos de migración, pero para efectos relevantes de informarle a los ciudadanos contribuyentes, es la reprogramación de los calendarios. Vamos a ver cuáles son las nuevas fechas. Entonces, la nueva fecha de salida es el 6 de octubre del 2025. Esto también nos obliga a reprogramar la salida que había de Ticofactura o el facturador gratuito, porque el facturador gratuito, en su versión 4.4, estaba pensado para que entrara una vez, o sea, ya esto estaba todo muy calculado, que entrara ya cuando estaba Tribu. Al no estar Tribu disponible el 1 de octubre, entonces tuvimos que modificar la salida al 6 para que salgan al mismo tiempo. Perdón, estaba para 1 de septiembre Ticofactura. Entonces ahora se modificó Ticofactura para el 6 de octubre. También es importante el corte, porque siempre tenemos que hacer corte. Ahorita vamos a hablar del tema del tipo de migración. Pero siempre, independientemente del tipo de migración que vayamos a hacer de los datos, siempre tenemos que hacer un corte. Entonces, el nuevo corte se va a hacer el 25 de septiembre a las 23:45 horas, igual. Entonces, ese nuevo corte es el 25 de septiembre. Y en razón de que lo que no queremos es causar molestias a los contribuyentes y para que se familiaricen con el nuevo sistema, se modifica la fecha o se modificará la fecha de presentación de la declaración del impuesto al valor agregado del mes de septiembre, que se presenta el 15 de octubre al 24 de octubre. Esas son como las 4 fechas nuevas. Entonces, la declaración de septiembre que se presenta en octubre, en vez de presentarse el 15, se presenta el 24, de tal manera que los contribuyentes tengan tiempo suficiente para crear el usuario, para entrar a la plataforma, crear el usuario, actualizar los datos y presentar la declaración del IVA. Como efecto de esta mala interpretación que tuvimos, nosotros, producto de la puesta en ejecución de Tribu CR, tuvimos, en total son 40 instrumentos normativos los que se tienen que poner a funcionar, 3 decretos y 37 resoluciones. Ahorita vamos a tener que modificar las fechas de entrada en vigencia de las 37 resoluciones,
que unas ya estaban publicadas y otras estaban en proceso de publicación. Entonces tuvimos que detener los procesos de publicación hasta establecer esta nueva fecha, y ahora tenemos que modificar estas 37 resoluciones que están vinculadas con la puesta en funcionamiento de la nueva plataforma TribuCR. Igualmente, ahora nosotros habíamos hecho un comunicado de prensa. La verdad que no recuerdo en qué mes, me parece que hace un mes, sobre el ahorro que implica en pago de comisiones el uso de TribuCR. Entonces ahora con este cambio de fecha vamos a tener que pagar en pago de comisiones bancarias al menos 140 millones de colones más por el cambio de fecha de agosto a septiembre, porque ahora vamos a tener que pagar las comisiones de septiembre, las comisiones bancarias de septiembre. Entonces, más o menos en promedio, eso es lo que se paga por mes. Entonces, eso mínimamente es el costo que tiene este cambio de fechas que ya teníamos programado para el 4 de agosto. Importante, ¿a qué nos obliga o a qué nos obligó esta medida cautelar? Entonces tenemos que replantear evidentemente la migración de datos a partir de dos escenarios. Entonces, si de aquí a que ya esté, digamos, a la fecha de 25 de septiembre, que es el corte, ya tenemos la resolución del Tribunal Contencioso, entonces a partir de ahí plantearemos si hay que hacer un cambio de un tipo de migración integral, como el que tenemos planeado, a un tipo de migración incremental. Entonces aquí, en caso de que sea favorable a la Dirección General de Tributación el fallo del tribunal, entonces haremos una migración integral tal cual estaba planeada, que lo que significa es una migración eficiente y segura con un mínimo costo para aquellas personas que permanecen como incumplidores, porque recuerden que la consulta pública, como estaba planeado y como va a estar planeado, es que siempre va a estar disponible en la página web del Ministerio de Hacienda para que las personas puedan realizar las consultas que requieran y así realizar sus trámites siempre y cuando se encuentren al día. En caso de que sean personas que no se encuentran al día, pues claramente en ese momento vamos a ver, dependiendo de la resolución, si pueden actualizar o no su situación. Eso me lleva al escenario 2. En caso de que el tribunal haga un fallo que vaya en contra de la migración integral y nos proponga una migración incremental, que lo que significa es que las personas puedan actualizar los datos durante ese lapso entre el 25 de septiembre y el 6 de octubre. Durante ese lapso las personas podrían seguir actualizando los datos. Eso significaría que trabajaríamos con ATV hasta prácticamente el 6 de octubre y a partir del 6 de octubre entraríamos a TribuCR. Entonces, los datos que se actualicen entre el 25 y el 6, eso es la migración incremental, tendríamos que desarrollar un nuevo procedimiento y eso es lo que el señor ministro decía, que tiene costos asociados en el tema del desarrollo, pero también en ese proceso de desarrollo también los contribuyentes pueden experimentar inconsistencias en sus datos en al menos 30 semanas, porque hay que hacer todo el desarrollo de esto. Entonces, sí es importante como explicar que intentaremos que el plazo, evidentemente, en caso de que el fallo sea en contra, sea menor, haremos todos los esfuerzos, pero parece que lo más responsable es aclarar que 30 semanas es como el plazo que nos dicen que podría tardar, digamos, en que las personas vean actualizados los datos en su cuenta tributaria, de los datos que modifiquen, esto es lo más importante, entre el 25 de septiembre y el 6 de octubre.
También lo más importante es el proyecto de Hacienda Digital continúa, no se va a detener, es un proyecto país que va a mejorar notablemente la forma en que los contribuyentes se relacionan con el Ministerio de Hacienda. Entonces, el proyecto de Hacienda Digital continúa, Tribu CR continúa, vamos a seguir con el proceso de capacitación. Durante todo este tiempo vamos a seguir dándole capacitación a los contribuyentes para que se familiaricen más y más con la nueva plataforma. Y bueno, también importante hacer un gran reconocimiento a los 300,000 contribuyentes que cuando nosotros hicimos un llamado que fue claro, donde dijimos pónganse al día, revisen sus declaraciones, esos 300,000 contribuyentes hicieron algo en sus declaraciones, modificaron datos en el registro, hicieron lo que le correspondía para estar al día y quedar bien en la foto que se iba a tomar el 18 de julio. Entonces, un importante reconocimiento para esos contribuyentes que hicieron su tarea. Yo creo que aquí nosotros lanzamos un mensaje claro, que tenemos claro que fue entendido por al menos 300,000 personas. Parece que solo una persona no entendió cuál era el mensaje que estábamos dando, y eso es lo que nos tiene ahora en esta conferencia de prensa modificando las fechas. Pero esa modificación no significa que vamos para atrás en el mensaje, vamos para adelante y simplemente nada más es una reprogramación. Estamos con los equipos técnicos preparados para salir y saldremos el día 6 de octubre. Muchísimas gracias a los señores por sus intervenciones. Iniciamos con el espacio de consultas con Juan José Herrera de teletica.com. Buenos días a todas y todos. Una consulta, bueno, un par de consultas. ¿Estos $100,000 dependen de la decisión del Tribunal Contencioso? Porque ustedes dan la posibilidad de que falle a favor o en contra, obviamente. ¿Saben entonces qué tanto valería, por ejemplo, si el tribunal fallara a favor de ustedes? Porque me imagino que también hay un costo por el atraso que ya tenemos. Esa es una. Y bueno, Ok, el costo por el atraso yo creo que ya ahí está, es el costo del pago de las comisiones que se hacen este mes por el cambio de la fecha. Ya ese es un costo hundido que tenemos, sin contar con todo el costo, digamos, de lo que hablé ahora, de la modificación de las 37 resoluciones y demás. Eso tiene un costo importante que no está ahí cuantificado. En caso de que el Tribunal Contencioso falle en contra del Ministerio de Hacienda y nos obliguen a mantener la plataforma viva hasta el 6 de octubre, o sea, con corte, digamos, porque siempre tenemos que hacer cortes, sí o sí. La gran diferencia es si durante ese periodo del corte la gente puede actualizar datos o no puede actualizar datos. Entonces, si falla a favor del Ministerio de Hacienda, se va a hacer el corte y la gente no puede actualizar datos. Si falla en contra, entonces tenemos que hacer un desarrollo, un cambio de estrategia en la migración de datos para desarrollar esa estrategia de desarrollo incremental de datos, que significaría que las personas, inclusive el día 5 de octubre, podrían modificar datos de sus declaraciones y entonces eso luego hay que extraerlo de la base de datos antigua, prepararlo para que sea compatible con TribuCR y cargarlo en TribuCR. Eso hay que hacer un desarrollo que nos lo han cotizado en al menos $100,000. Más las 30 semanas de incomodidad que van a tener las personas porque van a tener inconsistencias en la declaración o en sus datos, porque piensen que esto es el sistema tributario es un sistema absolutamente ágil. Entonces las personas pueden modificar datos en cualquier momento, lo pueden hacer hoy en ATV y lo van a poder hacer mañana en TribuCR. Entonces, poder hacer esa relación de datos es lo que nos puede llevar al menos 30 semanas. Nosotros vamos a intentar evidente y claramente que eso sea un periodo menor, pero ese es el periodo que nos dicen
ellos que los técnicos, que puede tardar la estabilización del sistema una vez que se inicie con el proceso de migración incremental. Y lo otro, Mario, hablamos la semana pasada y usted lo decía bien, el tribunal, aunque para ustedes puede ser una resolución sencilla de analizar, ha durado en algo muy similar hasta un año. En ese entendido, sabiendo que los procesos son lentos, ustedes están, me imagino, porque usted habla del desarrollo una vez que llegue el fallo, pero me imagino que ya están preparados ante la eventualidad de que tengan que hacer ese otro desarrollo. Si el 25 de septiembre o el 24 de septiembre no nos ha llegado, el 25 de septiembre antes de las 23:45 no nos ha llegado el fallo, tenemos que continuar con el desarrollo incremental, sí o sí, porque no podemos detenernos. Continuamos con Yesenia Alvarado de Telenoticias. Muy buenos días a todos y a todas. Tú, Mari, si me puedes explicar entonces, esos 300.000 contribuyentes que sí hicieron la tarea, ellos o sus contadores, tienen que volver a hacerla entonces, dependiendo de este proceso. Pues no, porque ya se encuentran al día. Ya ellos modificaron datos, entonces ya se encuentran al día y si presentan la declaración ahora del mes que se va a presentar ahora, el 18 igual de agosto, solo que se presentan ATV, si la presentan y cumplen con sus obligaciones, ya van a estar al día. Entonces esa es la información al día que se va a migrar a Tribu CR. No hay que hacerlo de nuevo entonces. No. Y la otra cosita, quería que me recordara por qué es importante que se migre a Tribu CR y dejar a ATV. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta me acaba de hacer usted. ¿Por qué es importante? Porque en todos estos procesos de cambios de sistema, ya los contribuyentes o las personas tienen información contenida en los sistemas actuales. Entonces, si nosotros no migramos nada de información, las personas tendrían que empezar de cero otra vez. Y es un reproceso pavoroso, porque entonces tendrían que empezar a cargar declaraciones que ya nos dieron, datos identificativos que ya nos dieron, volver a cargar otra vez quién es el contador. En cambio, si ustedes, hoy contribuyente, ya usted tiene una serie de datos en las plataformas del Ministerio de Hacienda. Entonces, nosotros lo único que estamos haciendo es actualizando esos datos de las plataformas del Ministerio de Hacienda, poniéndolos en un formato compatible de los sistemas viejos que tenemos a un sistema supermoderno y migrándolos para generarle la mayor comodidad a los contribuyentes y la menor incomodidad de que tengan que ponerse a actualizar todos los datos, subirnos otra vez todas las declaraciones de los periodos no prescritos, volver a construir la cuenta. Es que verdaderamente no migrar no es una opción. No migrar los datos de las plataformas actuales a la nueva plataforma definitivamente no es una opción, porque sería verdaderamente terrible para los contribuyentes el trabajo de actualización de la nueva plataforma. Yo tengo una consulta en otros temas, pero no sé si hay otra ronda después. Dejamos los temas para la segunda. Continuamos con Ariana Villalobos de La Nación. Hola, buenos días. Don Mario, una consulta. En ese plazo de las 30 semanas que pueden tardar en cargar y refrescar y actualizar los datos de ATV a Tribu con esas modificaciones que se hayan hecho, ¿qué pasa en esas 30 semanas para el contribuyente que haya hecho esos cambios? Es decir, si yo actualicé alguna información, si cambié algún tipo de datos en la declaración, ¿qué pasa en esas 30 semanas si yo tengo que hacer algún trámite? Pienso en la actualización de datos con el tema de la regularización de la situación tributaria. Entonces, no sé si eso va a afectar y si ya el Ministerio de Hacienda previó qué va a suceder en esas 30 semanas cuando lleguen las consultas sobre ese desfase. Pensá que eso también es una buena pregunta. Pensá que eso solo funcionaría o solo sería para las personas que actualicen algún dato entre el 25 y el 6 de octubre, ¿verdad? No es para todos los contribuyentes. Esto es importante que quede claro, que las incomodidades en ese plazo serían solo para las personas que actualicen datos. Nosotros haremos todo lo posible por mejorar, digamos, vamos a tener un contingente de personas que se van a encargar, funcionarios de la Dirección General de Tributación, que se van a encargar de atender los incidentes. En caso de que eso sucediera, abriríamos
un trámite en la oficina virtual que se llame estabilización del sistema o algo así, tendremos que buscarle algún nombre y entonces nosotros destacaremos a funcionarios para que atiendan individualmente a estas personas que tengan alguna incidencia, pero entiéndame que el tema es que estamos migrando datos que probablemente actualizó, inclusive podría actualizarlos a las 2 de la mañana del 6 de octubre que abrimos TribuCR, habría que traerse esos datos, hay que traérselos y cargarlos en la nueva plataforma, y es que el tema pasa por muchas complejidades que están asociadas precisamente al sistema tributario. Entonces, por eso les digo que el plazo es hasta 30 semanas, pero nosotros haremos todo lo posible por facilitar esto en caso de que lleguemos a ese punto. Destacaremos todo el personal de la Dirección General de Tributación que sea necesario para facilitar y ayudar a los contribuyentes que están en esa situación. Continuamos con José Manuel Peña de la Anexión. Señor ministro, para la historia opaca de este país en tema tributario, ¿podría recordar el ingrato nombre de la persona que presentó el recurso contencioso? Hablar un poco de qué se puede esconder ahí y si este sistema que se quiere innovar a escala latinoamericana o mundial es un modelo, funciona o es novedoso, o ya hay una tradición en otros países. Tengo una segunda, pero me quedo con esa. La señora diputada Giovanna Obando fue quien presentó el recurso y me parece que hay dos situaciones complicadas desde el punto de vista práctico. El primero es que no tiene sentido que 300,000 personas hayan hecho el esfuerzo de ponerse al día y hayan hecho las modificaciones necesarias para que por un grupo reducido de personas no podamos migrar. El segundo tema es que este COT es el sistema que usan más del 50% de las municipalidades en España. No estamos hablando de algo, de cualquier cosa. A nivel internacional, el proceso de digitalización es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite integrar todas las declaraciones. Hoy, cuando usted entra a ATV, hace una declaración, tiene que entrar a otros sistemas para hacer otras declaraciones, y eso tiene implicaciones desde el punto de vista de la capacidad del contribuyente, del cliente tributario, para poder hacer una gestión más fácil. Mi impresión es que el hecho de que el Tribunal Contencioso Administrativo lo haya acogido tiene implicaciones desde el punto de vista de la capacidad de esos 300,000 y de todos los costarricenses de tener un sistema mucho más eficiente. Y eficiente no solamente desde el punto de vista de la forma en la cual se pagan los impuestos, sino también de la información que se genera y la oportunidad que tiene el Ministerio de Hacienda de mejorar la gestión. Bien lo acaba de decir Mario. Nosotros nos economizaríamos más o menos $10 millones al año solo por el cambio de forma de pago. Y eso tiene implicaciones desde el punto de vista de la capacidad del Ministerio de poder mejorar su gestión de gasto, el propio presupuesto del Ministerio de Hacienda. Hoy gastamos muchísimos recursos en comisiones bancarias, particularmente para recaudar impuestos. Estos podrían ser utilizados más eficientemente para ayudar a los grupos más vulnerables. Génesis Castillo, de Repretel. Don Mario, ¿cuál es el número total aproximado de contribuyentes que tiene todo el sistema? De 300,000, ¿cuántos se quedaron afuera? De acuerdo con la inteligente actitud de esa diputada. Mire, es un tema que es bastante interesante porque el registro total de personas que están asociadas a alguna obligación formal o material en la Dirección General de Tributación es casi de 1 millón de personas, entre personas físicas y personas morales.
Las personas morales son las diferentes entidades que están sujetas a registrarse en el registro nacional. Entonces, en total es prácticamente 1 millón. Casos diferentes son los contribuyentes en los diferentes impuestos, que eso varía de acuerdo con las diferentes obligaciones que estén asociadas. Pero en principio el registro de la Dirección General de Tributación, vuelvo, que se compone de 2 tipos de personas, es casi 1 millón de personas. Entonces, cuando hablamos que casi que 300,000 personas hicieron una modificación, es un montón. Y aquí yo quiero hacer un especial reconocimiento, por supuesto, a esos contribuyentes, pero también a los profesionales en contabilidad y en derecho y asesores financieros que invitaron a estas personas a resolver o arreglar alguna situación que tenían con el Ministerio de Hacienda. Entonces, esto es un trabajo que a nosotros en realidad de alguna manera nos llena mucho de orgullo, porque verdaderamente solo con la salida de TribuCR ya 300,000 personas hicieron algo para mejorar su situación, y esto habla muy bien de la conciencia de las personas y de la importancia que le están dando a este sistema. Y también en abono a algo que decía el ministro en relación con el tema del costo. Un sistema tributario no es solo lo que cuesta, lo que recauda, sino también lo que cuesta de administrar. Y este sistema de TribuCR está haciendo mucho más eficiente la generación de los ingresos a través de los impuestos. No solo porque evidentemente va a lograr mejorar los datos de la recaudación, sino también porque hace más eficiente la administración del sistema tributario al ahorrar todos los dineros asociados a las comisiones bancarias. Génesis Castillo, de Repretel. Muy buenos días, don Mario, y a todos. Quería consultarle, de hecho iba muy similar a la última pregunta que hizo el compañero, si ustedes tienen el dato de cuánto está la morosidad. Y nosotros también conversando con los contadores nos decían que el viernes en la mañana, inclusive todo el mundo corriendo para hacerle las declaraciones a trabajadores independientes, pequeños empresarios. Entonces, el impacto, escuchando uno lo que dicen los contadores, sí es bastante, porque la gente tuvo que correr un montón y, no sé, alguien que estaba debiendo hace 6 años difícilmente se iba a poner al día en estos 15 días que el sistema estaba desactivado, ¿verdad? Eso es lo que uno piensa. Sí, entonces aquí vamos a ver, Génesis, es de verdad que los datos son muy, muy relevantes, porque si tenemos 1 millón de obligados tributarios dentro del registro entre personas físicas y morales, y aquí estoy utilizando ese término, ojo, porque no solo hay obligados tributarios que sean personas mercantiles, también hay asociaciones, fundaciones, por eso es que no utilizo el término personas jurídicas nada más, sino personas morales, para abarcar todo ese término. Entonces, el número fue muy relevante, por eso es que quiero hacer ese reconocimiento importante, no solo a los contribuyentes que hicieron algo en su declaración, ya sea que hayan rectificado, ya sea que hayan actualizado los datos del sistema, ya sea que hayan modificado algún dato de alguna declaración, sino también, vuelvo y reitero, la importancia que tuvieron todos esos profesionales y asesores de los contribuyentes, y el papel relevante que tuvieron en todo esto. Creo que esto viene muy asociado también a que, yo no sé si recuerdan que el día que hicimos una conferencia de prensa hace, no sé, 22 días, una cosa así, donde lanzamos esto, íbamos y seguimos en una asociación con los colegios de contadores públicos y privados para que esto sea lo más fácil para los contribuyentes. Entonces, los contadores creo que han entendido muy, muy bien el mensaje, y ellos están jugando el papel que les corresponde. Seguimos con Yajaira Chung, de Papeleo CR. Bueno, buenos días. Mi consulta es sobre los comprobantes 4.4.
Si Ticofactura arranca el 6 de octubre, entonces eso también implica que la entrada en vigencia de 4.4 es el 6 de octubre con el resto de proveedores de factura electrónica. No, vamos a mantener el uso de comprobantes 4.4 a partir de ahí, porque esto, la verdad que le agradezco mucho la pregunta, porque esto me permite también lanzar un mensaje con miras, un mensaje muy importante con miras a lo que sigue en Tribu CR, que es los borradores de declaraciones. Entonces, la versión 4.4 de comprobantes electrónicos está pensada y diseñada para que pueda ser compatible con la preparación de los borradores de declaración que podríamos enviar a los contribuyentes ya con datos que tienen las bases de datos del Ministerio de Hacienda. La gran pregunta que la gente se hace es ¿por qué no salimos, bueno, en agosto o en octubre con los borradores de declaración? Bueno, porque sí hace falta hacer un llamado a los ciudadanos y a los contribuyentes del correcto llenado de los comprobantes electrónicos. ¿Por qué? Porque desde hace desde el año pasado que el Ministerio de Hacienda ha venido utilizando o explotando la información contenida en los comprobantes electrónicos a través de herramientas de inteligencia artificial, hemos identificado errores gravísimos, pero gravísimos en el llenado de los comprobantes electrónicos. Entonces, la gente nos llena el comprobante electrónico con un dato que es 1 o 2% del Producto Interno Bruto de Costa Rica. ¿Eso qué es lo que pasa? Que probablemente la persona se quedó ahí en el 0 y nos llenó un dato gigante. Si nosotros enviamos un borrador de declaración con ese dato, lo que va a pasar es que el impuesto evidentemente va a estar asociado a esas ventas que nos reportaron. Entonces, esto me lleva a la importancia de tomar conciencia del correcto llenado del comprobante electrónico por parte de los contribuyentes, pero también de los ciudadanos, de la importancia que tienen el comprobante electrónico como controlador del fraude y la evasión. Nosotros, como costarricenses, tenemos un muy buen comprobante electrónico que es orgullo del Ministerio de Hacienda y también es un motivo de ejemplo en otros países. Y los ciudadanos, cada vez que hacen una transacción económica, tienen que exigir el comprobante electrónico. Y la forma de verificar si ese comprobante electrónico ha llegado a las bases del Ministerio de Hacienda está simplemente en la página del Ministerio, donde usted puede comprobar si ese comprobante está o no está en los registros del Ministerio de Hacienda. Con eso, usted ya garantizó que el dinero que usted aportó por el impuesto al valor agregado está llegando como corresponde a las arcas del Ministerio de Hacienda, y en caso de que no llegue, nos genera a nosotros también la herramienta para luchar efectivamente contra la evasión. En caso de que una persona solicite el comprobante electrónico y verifique en la página del Ministerio de Hacienda que ese número no ha llegado al Ministerio de Hacienda, pues simplemente pone la denuncia en denuncia ya y nosotros lo vamos a atender. Entonces, es importante aquí no solo hacer un llamado a los contribuyentes para que verifiquen que se estén llenando bien los comprobantes, sino también a los ciudadanos para que después de cada transacción económica soliciten el comprobante electrónico. Perdón, pero entonces de aquí al 6 de octubre sigue 4.3. Sigue 4.3 hasta el 1 de septiembre y 4.4 a partir del 1 de septiembre y Ticofactura a partir del 6 de octubre. Recuerden que una cosa es Ticofactura, que es el que viene a sustituir a facturador gratuito, que es la herramienta gratuita del Ministerio de Hacienda, que ya tiene la versión 4.4, y otra cosa es la versión 4.4 que está disponible también para todos los otros desarrolladores de comprobantes electrónicos. Terminamos las consultas sobre este tema con David Loaiza de Diario Extra. Buenos días.
haciendo, digamos, cálculos, ustedes indican son 140 millones de colones con el tema de las comisiones por mes. Sería, digamos, hacer el pago en agosto, septiembre, entonces sería un total de 240 millones. Y si sumamos los 280, sí, perdón. Y si sumamos los $100,000, daría aproximadamente 320 millones el costo extra que involucra, ¿verdad?, todo este proceso que se da por el tribunal. Hizo bien la matemática usted. Y segundo, quería consultarles cómo basan ustedes o cuál es el argumento que entregan ustedes al tribunal para apelar, digamos, la decisión que toman y defender, ¿verdad?, el proceso de inmigración de datos, digamos, directo que querían hacer. ¿Cuál es como la argumentación que le entregan ustedes al tribunal para defender un poco la tesis? Miren, un proceso como estos, evidentemente nosotros valoramos todos los escenarios posibles de migración y este era el escenario más complicado y evidentemente el más costoso. Entonces, por esa razón, más costoso para todos, para el Ministerio de Hacienda y para los contribuyentes, que son los que al final se ven afectados en que sus datos no estén íntegros en la plataforma desde el principio. Entonces, por esa razón es que nosotros mantuvimos la estrategia de migración integral, que fue la recomendación que nos dieron los técnicos en la materia. Entonces, esto fue una decisión técnica y nosotros estamos manteniendo esa posición frente al Tribunal Contencioso de que es la forma más fácil y menos complicada para el Ministerio de Hacienda y para los contribuyentes, porque recuerden que el proyecto de Hacienda Digital está pensado con el ciudadano al centro. Entonces ya aquí estamos empezando con que la gente va a tener incomodidades durante el proceso. De la última consulta, desde los contadores me enviaron una pregunta que con respecto a la resolución de precios de transferencia, que dice que la nueva resolución, digamos, si la fecha se mantiene en noviembre, también cambia. Es que todo esto, estamos en el proceso de valoración de esas 37 resoluciones, cuáles va a haber que cambiar de la fecha y cuáles no. La resolución de precios de transferencia es para las empresas que tienen relaciones con otras empresas o casas matrices en el exterior y que está fijada para el impuesto sobre las utilidades. Entonces, esa es una valoración que vamos a hacer y la informaremos oportunamente. Tenemos que hacer una valoración de las 37 resoluciones para ver cuáles son las que tenemos que modificarle fechas y cuáles no. Pero eso lo estaremos informando en el momento. Pasamos entonces a otros temas con Yesenia Alvarado de Telenoticias. Gracias. Don Nogui, perdón que me adelanto tanto al fin de año, pero quería que me recordara en relación con lo que los diputados aprobaron la última vez con la reforma al marchamo, cómo se comportaría la tarifa este año en lo que tiene que ver con el impuesto a la propiedad de vehículos. Y segundo, quería preguntarle si hay mucho ruido de que hay ministros que estarían renunciando en estos días. Quería preguntarle si usted estaría tomando alguna decisión así para participar en la Asamblea Legislativa en otra administración. En relación con el tema del cobro del impuesto a la propiedad de los vehículos, porque Marchamo incorpora otros impuestos, lo que estaríamos viendo es que quienes tienen vehículos del año anterior van a tener una reducción del 10.3%, que es la depreciación que se le asignó. Hay una tabla completa y todas las personas pueden verlo. El otro elemento es la inflación, que estaría modificándose en función de la inflación acumulada que tengamos por ahí de agosto, septiembre, dependiendo, y eso se incorporaría en las, digamos, en los tramos de pago. Le puedo decir que todas las personas van a ver una reducción en el pago del impuesto a la propiedad de los vehículos de los que ya están en el país. ¿Y en relación con la otra? Creo que esa es una decisión que no he tomado aún y que se estaría comunicando en el momento adecuado. Tiene que pensarlo más, ¿no? Por supuesto que sí, no es un tema sencillo. Me parece que desde el punto de vista práctico aquí hay muchas cosas que terminar y me parece que hay un reto importante. Pero bueno, en este proceso también uno entiende que de la propuesta del señor presidente
es un proyecto de más largo plazo y hay que colaborar en esa visión de país que creo que compartimos. ¿Puedo decir que no lo descarta entonces? ¿No lo dice? ¿Tiene que pensarlo más? Tengo que pensarlo más. Perdón, Tomás, me meto con la pregunta. Hace unas par de semanas, usted lo sabe bien, yo le preguntaba, usted no lo descartaba. ¿Cambió algo en ese interín, digamos, entre ese momento y ahora? Mire, es que yo creo que hay algo que es bien claro. El presidente es una persona bastante persuasiva, ¿ah? Y entonces ha sido un proceso de conversaciones. Como le digo, mi objetivo hoy es terminar en el Ministerio de Hacienda. Obviamente, de aquí al 31 de julio hay cosas que pueden pasar. Hoy todavía no estoy seguro, pero habrá que seguir en estas conversaciones. Sí, porque el tiempo que queda es poco, ¿no? Sí, Entonces tienen que decidir en esta semana. por supuesto, antes del jueves. O por lo menos el jueves a las 11:45. 23 y 45. Don José Manuel Peña, de Anexión. Señor ministro, ya que mi buena compañera y colega generaleña metió la brasa aquí en este momento, más allá de que sí o no, tal vez o quién sabe, ¿cuál es realmente, desde su óptica, lo que usted ha hecho hasta el día de hoy en Hacienda? ¿Se ha revolucionado? ¿Ha sido nadito de perro? ¿O hay un Ministerio de Hacienda riguroso, robusto, transformador, que puedo sentirse orgulloso de que si se va el que llegue a domar la mula, seguir haciendo bien o qué? A ver, yo creo que hay tres temas importantes en todo este proceso. Venir aquí y tener el reto de tratar de gestionar la deuda pública para tratar de disminuir la relación deuda-PIB fue el primer reto importante. Y yo creo que si vemos los resultados a diciembre del 2024, bajamos prácticamente 8 puntos de relación deuda-PIB. Y eso tiene mucho que ver con las acciones. El segundo tema es que entramos aquí con la presión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nos implicaba una serie de metas en relación con el superávit primario que teníamos que tener, que ese acuerdo traía una serie de impuestos que debían aprobarse y no fueron aprobados, y cumplirlo me parece que fue gracias al esfuerzo no solamente del ministerio, sino también de gobierno como un todo. El tercer elemento es que creo que hoy somos una entidad mucho más fuerte. Hemos hecho mucho por el desarrollo del mercado, tenemos el plan de creadores de mercado, tenemos una nueva forma de gestionar la deuda desde el Ministerio de Hacienda, se aprobó el manejo eficiente de la liquidez, que fue traer todos los recursos del sector público, la mayor parte de los recursos del sector público a la Tesorería Nacional, y eso habla muy bien de lo que hemos hecho. Fuimos 2 veces al mercado internacional con emisiones realmente buenas. Cuando nos comparamos con el desempeño de los demás países, hay que señalarlo. Logramos construir una mayor resiliencia del país, no solamente porque el Fondo Monetario Internacional nos dio una línea de crédito flexible por 1.500 millones, lo que apuntara a la capacidad del país para soportar impactos desde el punto de vista de los mercados internacionales o eventualmente términos de intercambio, etcétera. Aprobamos un CAD-DDO, que es un crédito contingente que nos permite a nosotros poder tener acceso a recursos en medio de una emergencia. Creo que hemos aprobado créditos importantes para poder asegurar la reconstrucción del país en muchos de los términos, sobre todo por un problema fundamental, y es que nosotros estamos entre 2 y 4 años de poder tener los recursos para poder reconstruir, y eso me parece que es una llamada de atención y una acción que tuvimos. Nos convertimos en miembros plenos de la CAF, lo que nos da acceso a recursos. Le pedimos a la CAF el diseño de una línea de crédito que no existe, y la CAF nos aprobó en Sevilla $500 millones que pueden estar disponibles para el momento en el cual situaciones de liquidez del mercado local nos impacten o eventualmente emergencias que afecten al país, un terremoto, inundaciones, sequías, vamos a tener acceso a esos recursos. Y yo creo que eso habla un poco de lo que hemos hecho. Pero la verdad, creo que el mayor beneficio es haber consolidado un equipo de trabajo que le ha permitido a este ministerio desempeñarse de una manera correcta.
Yo quiero reconocer aquí no solamente la labor de los dos viceministros que me acompañan, sino también de todos los directores, porque el reto más importante que hemos abordado es la modernización de todo el sistema tributario. Y hablo desde la recaudación de los impuestos hasta el pago a las diferentes entidades. Yo creo que eso habla un poco del gran esfuerzo que hemos hecho y que creo que hemos sentado las bases de un nuevo ministerio. Así que me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho hasta hoy y estoy seguro de que culminaremos muy bien la labor de estos 4 años. Finalizamos con Ariana Villalobos de Nación. Hola, don Nogui. Don Nogui, mi consulta va acorde a un informe que emitió la Contraloría General de la República este 28. Ellos, y a grandes rasgos, para no quitarle mucho tiempo, dicen que Hacienda registra una habilidad o una capacidad deficiente para la recaudación de impuestos. Ellos hablan de una deficiente planificación estratégica y operativa, la ejecución en el cobro administrativo de los tributos y una rendición de cuentas que califican como parcial e imprecisa. No sé si ya ustedes tuvieron acceso o los notificaron del informe, si nos podría dar un planteamiento, una postura oficial, porque específicamente hablan de que Hacienda ha trabajado en el 2024 y en lo que llevamos del 25 con una ausencia de planes estratégicos en ese sentido. A mí me hace mucha gracia porque la gente que no hace nada critica mucho. Y desde el punto de vista práctico, el Ministerio de Hacienda, antes de que este gobierno asumiera, no gestionaba la cartera morosa. Y ahí yo creo que hay que llamar la atención en ese sentido. En el 2023 recuperamos de más de 50.000 millones de colones de una cartera que era más o menos 480.000 millones de colones y que va evolucionando. Antes nadie se preocupaba de eso. En el 2024, y datos de la misma Contraloría General de la República, dice que recuperamos 88.000 millones de colones. Y yo creo que eso lo que refleja es una acción del Ministerio en función de gestionar una fuente de ingresos que no se gestionaba antes. Tanto así que esto se detuvo el proceso de planificación porque teníamos una asistencia técnica de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos y se pausó con las decisiones que se tomaron en el gobierno. Hoy lo retomamos, estamos haciendo una gestión efectiva de esa cartera y esperamos tener resultados cada vez mejores. Desde el punto de vista de lo que dice la Contraloría General de la República, lo tomamos como lo que es una propuesta, algo sencillo, que resolvemos teniendo los planes que ya de por sí hemos venido desarrollando y que ellos están analizando en un periodo de tiempo en el cual nadie había hecho nada y que nosotros sí lo estamos haciendo. Los datos que da la Contraloría, sí usted los respalda, digamos, en el tema de cartera, en lo que ha crecido y demás. Sí, efectivamente. Y le voy a decir algo, nunca lo habían hecho. A mí me llama la atención que cuando alguien hace algo, la gente se preocupa y va a buscar datos. Nosotros los hemos venido gestionando. Probablemente, si no hubiésemos sido nosotros, esos 130.000 millones que hemos cobrado, nadie los hubiese recuperado. De esta manera damos por finalizada la conferencia. A todos muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Sí, claro. Thank you.